Muy buenas noches, amigos de este queridísimo portal de economía política y algo más. Estamos nuevamente con la presencia del queridísimo doctor Raimundo Tenorio y del queridísimo profesor Cristian Salazar en esta nueva emisión del programa. Muy buenas noches, caballeros, bienvenidos. Muy buenas noches, mucho gusto nuevamente. Profesor, Buenas noches. profesor, pues felicitarte a ti y al doctor Martínez por el nombramiento del doctor Martínez y nuevamente como director de la queridísima FES Acatlán, de los queridísimos hermanos de la FES Acatlán para un periodo de 4 años más. Muchísimas felicidades, fuerte abrazo. Sabemos que será un rotundo éxito para la FES Acatlán porque son personas muy comprometidas con el trabajo serio y responsable en amor y en honor de la queridísima FES Acatlán. Felicidades, profesor. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias. Pues caballeros, vienen un par de temas bastante interesantes que vamos a tocar en esta ocasión, que es la expropiación petrolera, hay algo que celebrar, y debilidad del Estado ante los movimientos sociales. ¿Quién quiere empezar con su tema? Que los dos están muy sabrosos para este inicio, para este programa. ¿Quién empieza? Adelante, profesor Cristian. Por favor, doctor, por favor. Doctor, adelante. Bien, bueno, pues estamos, obviamente, un día después de que 18 de marzo se haya celebrado un aniversario más de lo que se denominó en los libros de historia la expropiación petrolera. Una decisión del Estado mexicano en la figura del Poder Ejecutivo, en aquel entonces Lázaro Cárdenas, en que deciden, mediante un decreto, expropiar, nacionalizar, es decir, tomar todos los bienes tangibles y no tangibles de las empresas que no obedecieron o que no acataron el laudo laboral mediante el cual estaban obligadas no solamente a entregar sueldos completos a sus trabajadores, todo lo que en los juzgados del trabajo se había determinado a favor de los trabajadores, sino además, bueno, pues también no llegaron a un acuerdo o bien desobedecieron las instrucciones de este laudo laboral. Y entonces, bueno, pues la decisión, para no hacer mucha historia acerca de eso, que está bastante más escrito que lo que yo pueda describir, el hecho de que tomó el gobierno mexicano el control de todos los bienes materiales y no materiales, terrenos, obviamente propiedades de las empresas petroleras extranjeras que en aquel 1938 estuvieran explotando, explorando, refinando petróleo. A partir de ese momento, obviamente, el Estado mexicano toma control y crea una sola empresa. No fue en ese 18 de marzo, fue en años posteriores que se fue creando esta empresa que todos conocemos como Petróleos Mexicanos, a la que el primer eslogan con el cual se le conoció a esa empresa fue Petróleos Mexicanos, una empresa de todos los mexicanos. Y así se quedó grabado en la memoria histórica el que esta empresa monopólica, manejada por el Estado, le fuera reservado constitucionalmente todos los derechos sobre el subsuelo, repito, y sobre la exploración y explotación de petróleo y otros derivados, como sabemos son el gas y otros bienes asociados en la explotación de esta materia prima. Y entonces, bueno, pues esta empresa monopólica, pues al ser la proveedora de materias primas para su transformación industrial, sobre todo en materias primas de transformación en gasolinas, bueno, no son las únicas materias que se transforman derivadas del petróleo, estuvo totalmente controlada por el Estado mexicano, por el gobierno, el Poder Ejecutivo. Y así fue creándose no solamente una empresa con recursos de los mexicanos, porque no había dinero para poder continuar haciéndola crecer en términos de inversión. Y entonces tuvo que tomarse deuda pública para poder financiar la operación de esa empresa, aunque hay historias muy románticas por ahí de que si los mexicanos se acercaron a cooperar con huevos, gallinas, borregos, caballos, bueyes de 4 patas y también otro tipo de activos para poder financiar una empresa. Son historias muy románticas, pero no fue en realidad así. La cosa está de que esta empresa
bueno, pues se dedicó no solamente a intentar generar la producción de una materia prima para la industria, sino también se fue creando, se fue gestando la organización de los trabajadores en un sindicato, obviamente afiliado a las centrales obreras del gobierno, sobre todo centralizadas en el Partido Revolucionario Institucional, y se fue creando un sindicato con privilegios pues bastante diferentes a los del resto de los trabajadores en México. Eso fue lo que fue privilegiando incluso la figura del jeque petrolero en razón de la riqueza acumulada por parte de los líderes sindicales. Y no es sino hasta después, ¿verdad?, de varias décadas que haciendo justamente en el mundo petrolero el hacer en el oro negro una materia prima bastante apreciada, pues vino la década de oro para la industria petrolera, que fue a partir de 1972 y hasta 1980, prácticamente menos de una década, que fueron los años de oro para el petróleo en el mundo, no solamente para petróleos mexicanos. Se dieron los grandes hallazgos de petróleo en el subsuelo mexicano y fueron además muy circunstanciales. Eso también es escrito en los libros de historia, ahí por un pescador llamado Cantarell, de apellido Cantarell, pues de repente insistía en que al salir a pescar, pues se encontraba muchos peces muertos, y eso sí en sus redes atascadas de chapopote, ¿no?, de petróleo, que solito empezó a brotar en las riberas realmente del mar, muy pegadito a la playa. Y entonces, bueno, pues fueron los grandes hallazgos petroleros hacia finales de la década de los 70s. Y bueno, en esta parte, obviamente, que yo he puesto de telón de fondo de carácter histórico, es un poquito, bueno, pues no solamente para recordar las épocas de oro de la industria petrolera, sino porque el gobierno centralizó la exploración, explotación de esta materia prima, construyó a su alrededor la fortaleza de un sindicato y además, pues contribuyó esta empresa a las arcas fiscales del Poder Ejecutivo, echándose a la hamaca, obviamente, la política fiscal en aquel entonces, no impulsando una política fiscal que fuera progresiva en términos del ingreso, del consumo, no, sino obviamente había que administrar la abundancia. Incluso un expresidente, José López Portillo, se tiró algunas frases célebres como vamos a administrar la abundancia. Así se las tiró, ¿eh? Y en aquel entonces, bueno, había quien pronosticaba que los precios del barril de petróleo llegarían a más de $200. No, cualquier cantidad de ideas trasnochadas. Pero bueno, pues después vino en la década de los 80s los fuertes golpes en el piso, por no decir que en el hocico, ¿verdad?, que se llevó la industria petrolera en México con la caída de los precios internacionales del petróleo hasta menos de $11. Nada más con eso les digo todo. Entonces, bueno, pues fueron también las épocas en las que sí se construyeron 2 refinerías más de las 4 que había existentes para tener 6. Se exploró más campos petroleros en el sureste del país y en el Golfo de México. Y bueno, y así fue como llegamos a finales del siglo XX. Y ahorita, para no monopolizar el micrófono, ahí se las dejo para que el maestro Cristian, que sí es más de este siglo, no yo soy más del siglo pasado, pueda no solamente continuar con la historia, sino con esta parte, obviamente, de lo que es la llamada empresa de los mexicanos. Adelante, profe. Muchas gracias. Buenas noches. Reitero la gratitud por la felicitación. Qué tema tan apasionante, doctor, qué tema tan relevante e importante, porque efectivamente es un tema que tiene varias aristas. La parte histórica, donde pues efectivamente se nos ha enseñado que como parte de la consolidación del Estado contemporáneo en México, uno de los momentos que permitieron esa reafirmación y ese proyecto modernizador de México, pues fue la expropiación petrolera. Como usted bien dice, no puedo dejar de remitirme en mi mente a esa parte donde toda la gente le está llevando las gallinas, sus ahorros al presidente Lázaro Cárdenas. Dice Enrique Krause que Cárdenas fue un estadista porque supo entender y aprovechar su momento para reafirmar precisamente la identidad nacional, y lo hizo a través de varias acciones, una de ellas el reparto de la tierra, otra de ellas el corporativismo,
otra, pues la expropiación petrolera. Y cuando uno de manera ideológica, y fíjense cómo lo digo, de manera ideológica plantea el reparto de la tierra, la modernización, el sentarse con los indígenas y expropiar el petróleo, cita Enrique Krause en uno de sus libros, ¿y quién puede estar aún en contra de Tata Cárdenas? Y bueno, pues hasta se me enchina la piel de recordar esta parte de la ideología del proyecto mexicano. Pero efectivamente esto es una parte ideológica. Si bien sirve de sustento para una identidad social, para un pasado común, para una historia, no debe nublarnos la vista para analizar lo que ha pasado desde entonces. Eh, podemos discutir si fue el momento adecuado para expropiar el petróleo o no. Yo, para no entrar en ese debate tan antiguo, diría que fue muy importante porque, como bien lo refería el doctor Raimundo, en mayor o menor medida han sido los ingresos que ha tenido el Estado para poder ejercer el gasto público. Se ha hablado de que los ingresos en materia petrolera han fluctuado de 70 a 90 centavos de cada peso, y eso mal que bien ha servido para invertir en carreteras, en escuelas, en hospitales. Después podemos discutir si se ha invertido bien, si fue exacto la inversión, pero no quiero ser injusto y quiero poner en la mesa, digamos, un debate equilibrado. ¿Y qué ha sucedido en los últimos años? Efectivamente, creo que un mal manejo de la industria petrolera en nuestro país, pero no solamente de la industria petrolera, yo creo que tiene que ver con lo que hemos discutido en los otros programas. Estábamos hablando de las energías en su conjunto, creo que no le hemos sabido entrar, creo que no hemos sabido gastar el ingreso de parte del petróleo, porque lo hemos gastado en términos, digamos, no de inversión, sino de gasto, en muchos casos gasto corriente, de esto sabe más el doctor Raimundo, y que si bien es cierto el gasto corriente ayuda a que la gente tenga ingresos, porque básicamente es el pago de sueldos, bueno, esto no reditúa en la parte de inversión que a la larga puede generar mayor bienestar si se invierte de manera adecuada en puertos, aeropuertos, en tecnología de primer nivel, etcétera, etcétera. De tal manera que por eso decía que era un tema muy, muy enriquecedor. En la parte, efectivamente, el desastre viene, y coincido con el doctor, con el gobierno del presidente José López Portillo, precedido también de un mal gobierno del presidente Luis Echeverría, hay que decirlo con toda claridad. Yo creo que esos dos gobiernos nos tienen arrastrando muchos problemas estructurales de los que sufrimos hoy en día, y uno de ellos fue, pues evidentemente, en aras de sostener un proyecto populista, permítanmelo decirlo así, porque Luis Echeverría era un populista que se creía el líder del tercer mundo, se creía se creía una especie sí, efectivamente, de líder mundial, viajaba a todos lados. Krause le llama el presidente predicador, porque creía que él podía incidir en la esfera mundial. Era un megalómano, yo lo califico de esa manera, por esas grandes ideas de conducir al mundo. Fíjese, doctor, que escribió una carta que dirigió a las Naciones Unidas en aquel tiempo, que se llamaba la Carta de los Deberes y los Derechos Económicos de los Estados, como si el mundo estuviera esperando a que México les indicara el camino, ¿no? Una especie de predicador. Siempre hemos tenido esa tentación en nuestros gobernantes de ser como una especie de líderes religiosos que nos llevan al camino prometido. Me imagino me imagino el pasaje de la historia donde Moisés lleva al pueblo de Jerusalén a la tierra prometida. Así ha sido la tentación de varios presidentes mexicanos, ser ese tipo de líderes que bajan del Sinaí para darnos las tablas con los 10 mandamientos. Y bueno, pues eso fue evidentemente un desastre. No entender cómo la industria iba cambiando, no entender cómo se iba profesionalizando, no entender cómo el mercado se iba reconstruyendo, y yo creo que le entramos mal
a la parte petrolera, y sobre todo yo creo que el daño mayor evidentemente ha sido, como le llaman algunos autores, ha sido petrolizar la economía mexicana, es decir, basar el ingreso del Estado en los ingresos petroleros. Eso no puede ser. Los ingresos petroleros, nos duela o no nos duela, pero es la realidad, deben de provenir de los impuestos, porque si no proviene de los impuestos, dependemos de un mercado que es inestable, de un mercado que, como puede tener momentos buenos, puede tener momentos malos, de oscilación, y eso en economía todo el mundo sabe que no es seguro. Y bueno, usted dijo que estaba a $11. Doctor, hace poquito, hace unos meses, tuvimos que el petróleo estuvo menos 0 pesos. Es decir, no ganábamos nada. Teníamos que pagar porque las empresas se llevaran el petróleo. De tal manera que yo creo que le hemos entrado mal. Hay ejemplos de empresas paraestatales que en una unión o con alianzas público-privadas, y me refiero a la empresa noruega famosa, quizás Petrobras, han podido enfrentar de mejor manera la complejidad del mercado petrolero. Yo no estoy culpando nada más a los líderes en turno como si fuera algo muy sencillo, pero sí creo que no hemos sido serios, y creo que hoy en día no estamos siendo serios para enfrentar un mercado de esta magnitud. Me recuerda, y con esto termino, perdón por extenderme tantito, pero que es muy apasionante, me recuerda la imagen de la secretaria de Energía estando con los jeques árabes, donde cuando se habló de México, simple y sencillamente se sonrieron todos, y no sé si la sonrisa era por el beneplácito del apoyo o porque nos tacharon de ingenuos en muchos sentidos. Yo creo que, profe, que te ves hasta muy decente en tu descripción de lo que han de haber pensado los jeques, porque si aquí pensamos y fuimos testigos de ese episodio que no quisiera ponerle nombre, si aquí nosotros pensamos, pues gente que está en esos niveles, pues, que ha de haber pensado. Doctor, si gusta continuar, por favor. Sí, bueno, miren, a mí me parece que incluso para no hacer mucha historia, justamente con lo que acaba también de poner sobre la mesa el profesor Cristian respecto de la petrolización presupuestal en el gobierno, esto también contaminó al resto del país, a los gobiernos estatales, que se volvieron petrodependientes. Y entonces, bueno, los presupuestos de los gobiernos estatales estuvieron fuertemente soportados por la riqueza petrolera. Incluso en el sexenio de Fox se hicieron grandes transferencias de dinero a los gobiernos estatales y no se retroalimentó la producción de riqueza petrolera en términos de refinerías, ahí sí no, pero se entró al negocio, que sí es negocio, el extraer y vender petróleo. Después, bueno, pues lo que vino fue otra debacle, allá en el sexenio con el que inició Felipe Calderón, con la crisis también que se vino a nivel internacional de los precios del petróleo. Y entonces, bueno, pues se tomó la decisión hacia finales del gobierno de Calderón de reconsiderar que Petróleos Mexicanos estuviera solito en el mercado, extrayendo petróleo y vendiéndolo al mundo. Ya no le alcanzó, obviamente, el sexenio a Felipe Calderón a impulsar la llamada reforma energética, y fue hasta el sexenio de Enrique Peña Nieto que se impulsó esta reforma, número uno, porque la petrolización de los presupuestos del Poder Ejecutivo ya no daban para poder pagar la propia dinámica de reinversión en petróleos mexicanos, y segundo, porque estaba más competido ya el mercado mundial en términos de petróleo. Entonces, se tomó la decisión de construir y de impulsar la llamada reforma energética, que podría ser tema en otro programa, pero en pocas palabras, se dijo, bueno, pues Petróleos Mexicanos tiene que tomar el tamaño y la dimensión de la empresa que es, con las limitaciones que tiene, justamente ya de pérdidas, porque ya estaba perdiendo Petróleos Mexicanos en el 2012 y de manera seria estaba perdiendo. Y entonces, bueno, pues permitir a través de la liberalización del sector petrolero la concurrencia de privados para, de manera ordenada, vigilada, incluso hubo las llamadas rondas de concesión petrolera a privados, para poder hacer que Petróleos Mexicanos fuera una empresa que tuviera que competir y a través de la competencia modernizarse y dedicarse únicamente al negocio
que le dejaría la autosustentabilidad financiera y técnica. Y bueno, pues, ¿qué llegó? Bueno, pues llegó el sexenio de Andrés Manuel López y se sacó la rifa del tigre. Tomó una empresa ya verdaderamente emproblemada, pero la decisión que había que tomar era justamente administrar una empresa emproblemada. Una empresa emproblemada quiere decir, oye, a ver, si tengo pérdidas con lo que estoy haciendo, voy a reducir el tamaño del negocio y dedicarme a lo que me deje sustentabilidad financiera. Y no, la decisión que tomó este gobierno fue, no, pues vamos a meternos en negocios en los cuales no son nada rentables, como es la refinación y como es la reconversión de refinerías que ya no pueden refinar petróleo pesado. Y bueno, pues ahí en el pecado ha llevado la penitencia, porque aquí tengo las cifras, tan solo en el año 2019 y 2020 se acumulan 828,877 millones de pesos. Sí, escucharon ustedes bien, 828,877 millones de pesos. Es una barbaridad de dinero. En lo que va a durar este programa, que serían aproximadamente unos 45, 50 minutos con ustedes, ya habrá perdido Petróleos Mexicanos 55 millones de pesos en una hora. En un minuto, en lo que me he tardado a lo mejor en esta intervención, un millón de pesos por minuto. Entonces, las pérdidas que ha tenido Petróleos Mexicanos serían equivalentes a 7 años de presupuesto de salud, a 6 años del presupuesto de educación, a 10 aeropuertos de Santa Lucía, a 6 años de los programas de bienestar de Andrés Manuel. Y Pemex, ¿verdad? Pues simplemente dice, no perdemos. Es más, no perderíamos. Ah, caray. ¿Y cómo no perderías? Sí, por ejemplo, no pagando impuestos, no pagando derechos, no pagando depreciación, no pagar ni un centavo por sacar petróleo. Ah, caray, pues buenas noticias, porque entonces si ese trato le vas a dar a una empresa, dámela a mí como empresario también. No pagar ningún impuesto, ningún derecho, ni pagar nada de depreciación y simplemente obtener del mercado puras utilidades. Esto no es posible. Así que cuando el eslogan actual de Petróleos Mexicanos es el rescate de la soberanía, así es, el eslogan de Petróleos Mexicanos, ¿de verdad? el rescate de la soberanía, uno dice, a ver, wow. Y por eso fue la primera parte de mi intervención. La soberanía fue nacionalizar la industria petrolera. Soberanía es ser un monopolio en el mercado. Soberanía es administrar una empresa de esta manera. Soberanía es dedicarse a que los ahorros miserables que se hacen del presupuesto, quitándoles recursos a las mujeres, a los ancianos, porque les han quitado recursos, a los bebés, a las guarderías, a las vacunas. Soberanía es quitar dinero de ello para llevarlo a un barril sin fondo. Cuando la gente me pregunta, oiga, es que Andrés Manuel está haciendo todo para ahorrar dinero, pues sí, papá, nada más dime dónde están esos condenados ahorros. Exacto. ¿Dónde están? Están en Petróleos Mexicanos, ¿verdad? Y en engordar el fondo de reserva para jubilar a toda la clase privilegiada de ese sindicato. Que yo no tengo nada contra los trabajadores, benditos sean sus trabajos, ¿verdad? Y cuídenlos mucho. Doctor, yo y profesor, yo hace algunos años por cuestiones laborales tuve la oportunidad de estar asignado aproximadamente 2 años en el Instituto del Petróleo, dicho por gente del Instituto del Petróleo, la caja chica de Pemex. Un derroche de recursos, o sea, enorme que decía, esto es lo que quieren rescatar, dándoles a los señores una cancha de fútbol de tamaño reglamentario, de pasto natural, con 25 personas dándole mantenimiento diario. Eso lo vi por 2 años casi. Diario 25 personas dándole mantenimiento. ¿Eso es lo que quiere rescatar? ¿Cómo hacerle entender, profesor, doctor, cómo hacerle entender al señor López Obrador, cómo hacerle entender a este gobierno esta realidad? Sí, miren, a mí lo que me preocupa, y me preocupa de manera muy fuerte, es otra vez el no entender qué se quiere del Estado y qué se quiere del mercado. Aquí nos podemos pasar discutiendo apasionadamente las ventajas y las debilidades, los alcances y limitaciones de cada una de estas esferas. Nadie está diciendo que el mercado no tenga fallas.
Nadie está negando que en el mercado no se cometan abusos. Nadie está diciendo que los estados, que la administración estatal es perfecta. Nadie está diciendo que no se cometan abusos de parte del Estado. Pero entonces el único modo que se ha encontrado, y esto no es que yo esté descubriendo el hilo negro, doctor, sino eso tiene mucho tiempo discutiéndose los economistas de las grandes universidades, Harvard, Yale, todas las que podamos mencionar, han dicho y han señalado, incluso las europeas, voy a mencionar las europeas para no quedarme solamente con la cita de las universidades norteamericanas y se me tache de neoliberal, sino las empresas, las universidades europeas han señalado que el único modo de más o menos reducir las fallas y las arbitrariedades de ambas esferas es el equilibrio entre las dos. Y en ese equilibrio entre las dos esferas, lo que hay que ubicar e identificar es lo mejor que hace cada uno lo mejor que hace cada una de ellas, como de bien refería el doctor, para que entre los dos ámbitos se limiten, se cuiden y se revisen. Y en este sentido, seguimos extraviados en México, no con una discusión técnica, sino con una discusión ideológica. Pareciera ser que los buenos están del lado de la parte pública, y miren que yo pertenezco a una institución pública, a la que defiendo, por supuesto, y a la que con mi trabajo trato de dar lo mejor y sacar adelante, pero eso no quiere decir que yo no reconozca, que no vea, que no entienda cómo se presentan las cosas alrededor, porque si no, entramos en estas cuestiones de incompetencia de las empresas públicas. No es nada más abrazar el romanticismo, como bien lo dijo el doctor, es más bien entender que las empresas del Estado deben funcionar como tal, deben generar rendimientos, deben generar utilidades, deben generar eficiencia. Si no, estas empresas del Estado no tienen esos estándares, difícilmente van a competir con las empresas del sector privado, como dice el doctor y bien lo refirió, porque tienen los estándares y los requisitos que impone el mercado. De tal manera que yo tampoco estoy en contra de los trabajadores, de ninguna manera. Lo que escucho recurrentemente cuando uno hace una crítica a la situación laboral de las empresas públicas es un señalamiento, es que tú tienes envidia porque tú no tienes esas condiciones de trabajo y tú en lugar de estar pidiendo una reforma que haga eficiente, lo que deberías de hacer es pedir que te dieran las mismas condiciones laborales. A ver, no va por ahí, no es un tema otra vez de enfrentamientos. Yo no quiero que los que tienen trabajo hoy día se les convierta en un trabajo precario. No, no es mi deseo, ni es mi intención, pero sí la intención es crear las condiciones para que haya un trabajo no precario, pero un trabajo competitivo. Para que haya un trabajo competitivo, pues debe haber evaluaciones, exigencias, rendimientos, revisiones. En ese sentido, la industria petrolera y el sindicato tienen que pasar por esa revisión, nos duela o no. Y por otra parte, para que no se diga que nada más estamos de un lado, el Estado tiene que revisar y tiene que poner atención, doctor, porque a mí me tocó estar de asesor parlamentario en el año 2013 en las reformas, donde la discusión se centraba en qué pedazos de la cadena del mercado petrolero había que entrarle porque precisamente el Estado tiene la ventaja y en cuáles debe intervenir la industria privada, porque el Estado evidentemente va a tener pérdidas. Y eso es lo que debíamos estar discutiendo, tanto en la parte energética como en la parte petrolera. ¿En qué partes de la cadena el Estado puede intervenir, puede competir, y en qué partes no? Pero no desde una perspectiva romántica. No vale la pena entrarle a la parte donde no somos competitivos. Eso es economía básica, porque no se puede producir a cualquier costo. No es, eso ya es una mentira, es una falacia.
tenemos que entrarle y volvernos especialistas en aquellos lugares donde Exacto. tengamos la ventaja. Y eso yo creo que es lo que no estamos discutiendo y nos estamos trabando entre los buenos y los malos. Pareciera ser que hacer negocios, doctor, y esa es otra preocupación que yo tengo, no sé cómo explicar. Pareciera ser que hacer negocios es algo malo, es algo de repente que uno no puede decir porque ya lo están viendo a uno como ambicioso, como un gángster. Empezar a decir que generar la riqueza es, ya hasta de repente entro como en estados del siglo XVII, XVIII, usurero, que soy un usurero, que solo soy un materialista porque uno piensa en generar la riqueza. Pues si esto es así, entonces, ¿de dónde vamos a sacar para reducir la pobreza, para enfrentar los niveles de desigualdad que tenemos? Eso solo se enfrenta con riqueza. Entonces, tenemos que aprender a generar la riqueza. Tenemos que aprender a valorar que los negocios no son malos. Tenemos que aprender a ver que los que generan negocios son personas a las cuales debemos imitar y copiar, no estarlas acusando de que tienen dinero y que por eso son el diablo. No. Entonces, esa parte me preocupa mucho y creo, se lo planteo, como usted decía, doctor, usted que tiene más experiencia, lo digo en ese sentido. Yo como adulto joven, si todavía se puede decir así, no sé cómo explicarlo porque me veo en un contexto donde cada que digo que los negocios no son malos y que la riqueza no es mala, me tunden y me tachan de un avaricioso, eh, No, no te preocupes, ambicioso. no te preocupes, profe. Yo creo que es un Eso es, tema. no, pero si fuera cosas de etiquetas no me preocupaba, Fer. El problema es que la gente lo está sintiendo. Sí, mira, tristemente, te digo, las condiciones en las que se está moviendo ahorita la opinión pues, son muy poco razonables de alguna manera, digámoslo así. Yo creo que este es un tema muy apasionante que nos daría para mucho más, para extendernos, pero si no tienen algún inconveniente, me gustaría pasar con el segundo tema, que es la debilidad del Estado en los movimientos sociales. Profesor. Sí, otra vez de nuevo y volvemos a caer en el mismo esquema. Creo que el Estado, y fíjense lo que estoy diciendo, el Estado, no el gobierno, el Estado está extraviado. ¿Qué debe hacer el Estado frente a los movimientos sociales? Por una parte, atender las demandas de estos movimientos que reivindican cosas importantes. Me refiero a los movimientos feministas, me refiero a los movimientos campesinos, obreros. Desde luego que el Estado está obligado a atender. Si hay estas manifestaciones, es porque el Estado se ha perdido y ha dejado de atender estos sectores. Está el sector de la salud, que también se manifiesta en las calles por la falta de vacunas y de condiciones laborales. Y, es decir, el Estado ahí evidentemente tiene un déficit de atención. Sin embargo, también es de preocuparse que esta deficiencia en la atención a los distintos sectores está provocando que el Estado, con tal de ya no generar mayores problemas, no aplique la ley. Y entonces hay vidrios rotos, hay propiedad privada rota, hay vehículos, el metro dañado. ¿Y por qué? Porque simplemente el Estado no tiene legitimidad para imponer el Estado de Derecho, simple y sencillamente. Yo no hablo de reprimir, yo no quiero que repriman a nadie, yo no hablo de imponer la fuerza, yo hablo de que el Estado garantice la libertad, pero al mismo tiempo también la propiedad y la paz de todos los mexicanos. Y quien está contribuyendo a la violencia por no tener la capacidad de implementar el Estado de Derecho es el propio Estado. Y no hablo solo del gobierno, el Estado se compone también de los tribunales, de las instituciones de procuración de justicia, de las instituciones policiales, de las comisiones de derechos humanos, que para mí, y lo vuelvo a decir, lo decíamos desde el primer programa, tienen una orientación más política, donde defienden solo una parte de los intereses y donde su trabajo ya se desvirtuó. Para mí ya quedaron rebasados esos organismos de derechos humanos
estoy hablando de las comisiones, la nacional y las estatales, y también me parece que hemos llegado a un exceso de echar y culpar de todo a la policía, al grado de que yo haría la siguiente pregunta. Ok, no queremos a la policía ni a los medios ni a los cuerpos policiales como la Guardia Nacional y mucho menos al ejército. Entonces, si no los queremos, ¿cuál es la otra propuesta? Exacto. Doctor, Sí, bueno, mira, los movimientos sociales no necesariamente tienen como precondición una situación de crisis, ni tampoco una condición de colapsos sociales provocados evidentemente por el Estado. Es un déficit de resultados. Es un déficit de resultados provocado justamente porque los diferentes niveles de gobierno, tanto a nivel local como son los municipales, los estatales y también el federal, van concentrando su interés no solamente en la estrategia de política pública para otorgar resultados, para mostrarle a la ciudadanía que hay resultados, entre otras cosas, de el beneficio de la duda que le otorgan a los gobernantes por dar resultados. Lo que ocurre es de que también tenemos un proceso de emancipación, es decir, de concientización de la sociedad de que los resultados que no obtiene en razón de lo que le entrega al Estado, hay un déficit. Y ese déficit provoca estas movilizaciones que van desde donde lo mencionaba el profesor Cristian, quien protesta porque no hay medicamentos, no hay suficientes vacunas, porque protestan por el déficit de resultados en materia de seguridad pública, de cobertura de educación, de cobertura de servicios públicos, es decir, todos estos movimientos sociales que vemos incluso desde las propias colonias, los propios barrios, donde se manifiesta la gente contra el gobierno municipal porque no hay abastecimiento de agua potable, porque, porque hay obviamente un déficit de resultados, no solamente en gestión de política pública, sino también en los propios resultados de la misma sociedad, sus instituciones. Es decir, las instituciones que hemos ido construyendo, tanto de políticas como de regulación de la vida económica. Hay un déficit de resultados y esto provoca justamente todas estas movilizaciones sociales. Y el Estado le ha faltado esa capacidad de ponerse al corriente, no solamente de ir cubriendo ese déficit, sino de anticiparse como todo estratega antes de que te tiren el penal. ¿Verdad? Alguna analogía, claro. alguien me decía, oye, ¿cómo le haces para poder detener la mitad de los disparos a penal cuando tú estás de portero? Pues estudio, ¿verdad?, a mis adversarios, diseño una estrategia y trato de anticiparme a la jugada. Entonces, un gobierno que no diseña, que no planea cómo no contener a través de la represión las protestas sociales, sino cómo diseñar política pública de contención anticipada, porque estudia a la sociedad, pues entonces va a convulsionar el propio Estado y entonces, bueno, sus fuerzas de contención, como son las policías, como es el ejército, se ven rebasados e incluso tan superados que lo vemos en cuadros patéticos en donde la sociedad convulsionada agrede a los policías y a los militares. O sea, esto ya es la anomia en razón de un orden no solamente social, sino un orden de la vida pública de los ciudadanos con sus autoridades. Entonces aquí sí me parece que mientras el Estado no tenga este sentido de anticipación, de ir adelante de lo que es justamente la misma evolución de las demandas sociales, va perdiendo y va teniendo un déficit de resultados que le va a rebasar y que entonces por eso es de que la contención no es suficiente con un cuerpo a cuerpo, sino que incluso, bueno, pues se tienen que levantar mitos, ¿verdad?, como lo decía también el profesor Cristian, mentiras alrededor de lo que es el resolver los problemas a través de un discurso diciendo que ya lo estamos estudiando, que ya se está poniendo solución. Ya no es suficiente ese discurso para contener lo que de palabra puede hacerse. Profesor, ¿cómo debería de ser el actuar? ¿Cómo debería ser la forma en la que los gobiernos federales, locales, deberían de afrontar estas situaciones? Sí, bueno, yo creo que es un conjunto de cosas que es muy complejo porque necesitamos reformas en varios lados.
y las reformas tienen que pasar por entender que el Estado no puede promover la violencia, porque el ver una marcha de mujeres y que se enfrentan a policías, lo que estamos viendo ahí es un enfrentamiento de mexicanas, de un lado y de otro lado. El que una protesta de maestros o de comuneros se enfrenten a militares es un enfrentamiento entre mexicanos, veámoslo así, de un lado y de otro. A mí me da mucha tristeza ver mujeres enfrentadas, personas enfrentados, hombres enfrentados. Esa es la realidad de lo que sucede. Y ahora, ¿cómo se debía de hacer esto? Diciendo las cosas como son. No están funcionando las instituciones de procuración de justicia ahorita, desde hace mucho tiempo. ¿Quién no ha ido al Ministerio Público y sabe la tortura que es ir al Ministerio Público? Si te robaron el coche, simplemente es tener que ir a llenar un papel que van a poner en un archivo para que tú te protejas. Fíjate, aparte de que tú fuiste el agredido porque te robaron tu carro, tú tienes que hacer eso para protegerte, que no te hagan más daño, no porque te vayan a recuperar el coche. Ese no es el pensamiento. El pensamiento es ir, saco la acta, porque si no la saco, van a agarrar el coche y van a robar o van a hacer más daño y van a ir contra mí. Pero nunca vas al Ministerio Público con la idea de que te van a ayudar a buscarlo, a investigarlo. No. Eh, ¿Cuántas veces sabemos que ir al Ministerio Público es vivir abusos, vivir atropellos, falta de atención? ¿Cuántas veces? Pero nadie dice nada al respecto. No sé si por miedo, no sé si porque no sepamos hasta que caemos ahí, ¿no? Y con este sistema que se puso en marcha, que es el que hace el nuevo sistema penal acusatorio, que ahora tiene que ver con la reparación de los daños, pues se ha mercantilizado todavía más la justicia. Entonces sucede que si matan a una persona, pues tú llegas al Ministerio Público a negociar vil mercancía, ¿cuánto cuesta tu muerto? Y entonces los señores tienen mayor discreción para orientar la ley en un sentido y en otro, y por eso se da el fenómeno de lo que se conoce como la puerta giratoria, que los delincuentes entran por un lado y salen por otro lado. Y en el caso del Poder Judicial, bueno, pues esto ya no se entiende, porque los criterios que toman los jueces para las resoluciones judiciales primero se basan, incluso llegan a basarse en pruebas de Facebook, imagínense nada más, de redes sociales, que los jueces han dado como válidas, lo que eso significa terriblemente, porque en Facebook se dicen tantas mentiras como tantas ocurrencias se pueden hacer. Pero además pasa el fenómeno de la chimoltrufia, como se dice una cosa, como se dice otra. Entonces, como el juez puede optar por liberar, como puede encarcelarlo a su criterio. Entonces, lo que realmente está fallando en este país y que está provocando la justicia, pues es la procuración y la aplicación de la justicia misma. Ahí hemos entrado en contradicciones de los jueces terribles, terribles, leyes terribles. Eso en materia de justicia, que me parece un elemento fundamental que contribuye a la violencia. Ahora, si nos vamos al ejercicio de los gobiernos, fíjense que inicié por el Poder Judicial, para que luego no se diga que nada más vamos y criticamos a los gobiernos. Ahora voy a la parte del Poder Ejecutivo. A todo se dedican los municipios. Andan haciendo techumbres en escuelas, andan promoviendo no sé qué, pero no se dedican a lo que se deben dedicar. Es lo que establece nada más el artículo 115 constitucional y que se llaman servicios públicos. Servicios públicos. Yo no quiero que esos señores sean metidos en otros lados. Su trabajo es pavimentar las calles, el alumbrado público, el agua, pero andan haciendo de todo menos lo que dice el artículo 115. En el caso de los gobernadores, yo no sé a qué se dedique un gobierno estatal, porque no sé en qué aplique, hoy ya no, ni siquiera aplican ya ni las vacunas, ya no tienen eso. Algunos gobiernos ya regresaron la educación porque no la pudieron mantener. O si es una incapacidad de los gobiernos estatales terrible. Si nos podemos a recordar que, perdón, si nos ponemos a pensar qué es lo que recordamos de los gobiernos estatales, pues es la lista de gobernadores que han sido procesados.
Pues, ¿para qué queremos gobiernos estatales? Del Poder Ejecutivo, bueno, pues ya hemos hablado aquí, hemos vertido aquí varias opiniones, y ahora voy con el Poder Legislativo. El Poder Legislativo, ¿qué clase de legisladores tenemos? Y no me refiero a que todos deban ser doctores de Harvard, o de la UNAM, o del TEC de Monterrey, no, solo se necesitan representantes con lógica. Pongo un ejemplo trivial. Hace poquito pusieron leyes a nivel municipal, los cabildos, y a nivel estatal, los congresos locales y federales, que no se utilicen las bolsas de plástico. Y todo el mundo dice, ay, qué bonito, qué bonitos legisladores que protegen el ambiente. No es cierto. Lo que hicieron fue transferir el costo de las bolsas al consumidor y liberar del costo del empaque a las empresas, pero no era una política verdaderamente establecida para combatir el uso del plástico, porque no, el pecado no está en la bolsa, sino el manejo de la bolsa, cómo lo maneja el ciudadano, a dónde la avienta, a dónde van esos residuos. No está en liberar nada más que no se utilice, y se prohíba y ya. Ah, qué bonitos legisladores, hay que aplaudirles. Primero, a los legisladores no les debemos nada, ¿eh? Ganan muy bien como para que nos digan, hay legisladores, y luego andan haciendo trabajo de gestión. Un legislador no debe de hacer trabajo de gestión. Dice, yo veo ahí en los spots de los legisladores, vamos a bajar recursos. No, señor, usted no se mete en lo que no le importa. Usted póngase a estudiar las leyes. ¿Cuál es su agenda de leyes? Digo, porque si quiso ser legislador, pues es que tenía usted que ver con leyes y reglas. Como lo No, decías anteriormente. no para andar bajando recursos. Eso déjeselo a su gobernador, eso déjeselo a su presidente municipal, que esa es su chamba de ellos. Usted dedíquese a las leyes. De todos los candidatos que hablábamos la otra vez, a cargos de legislador, ¿quién ha propuesto una mínima agenda legislativa? ¿Quién dice? A ver, yo no estoy de acuerdo, yo no estoy en desacuerdo que un deportista vaya a ser legislador, pero que me diga, voy a modificar la ley del deporte para hacer este beneficio. Pero estoy seguro que ni ha revisado la ley del deporte. Alguna persona que tenga una inquietud en el marco legislativo municipal, pues vamos a revisar las reglas federales o locales, las leyes orgánicas que regulan a los municipios para hacerle una reforma, para plantear una solución. Aquella persona que tenga interés en materia petrolera, como lo ha dicho el doctor, pues tiene que hablarnos de la ley petrolera, de la ley energética. Aquellos que estén a favor o en contra de los organismos autónomos, háblenos de leyes, señores, háblenos de la ley electoral, háblenos de la ley de transparencia, la ley de protección de datos. Eso es lo que hacen los legisladores, leyes. No es el legislador que va y le da besos a los niños y que está en el mercado. Ese es nuestro problema, que nadie asume su chamba lo que es, a lo que está enfocado. Y esa es la verdadera debilidad del Estado. Y abordé los tres. El Poder Judicial, hay que echarle su reformita y su revisadita, doctor, porque los jueces son muy bien portados, son un ejemplo de vida, los ministros se ven bien bonitos con sus togas, y son personas que no les pasa un mal pensamiento. Pero hay que de repente echarles una revisadita, porque también hay que evaluarlos, cuántas sentencias, qué calidad de las sentencias, me parece, porque de repente parecen dogmas, parece que son como santos de una iglesia que son intocables, nada más por esas togas, ¿no? Yo sé que no tienen los señores ningún mal pensamiento. Bueno, luego los gobernantes, esos son los que le tiramos más, porque los conocemos más al presidente municipal, al gobernador y al presidente. Vamos a exentarlos un poquito porque con ellos nos desahogamos. Pero los señores diputados y senadores, el Senado de la República, vamos a obviar al gobierno porque por lo menos el Ejecutivo ha hecho algunos intentos de hacer unas cosas, doctor, mal o bien. Pero si yo le pregunto, doctor, ¿qué ha hecho el Senado mexicano en estos años? ¿Dónde está el Senado mexicano? Los senadores tienen que evaluar la política exterior. Si me ponen aquí la política exterior que hemos realizado desde que está el señor Donald Trump y está el señor Biden, estamos extraviados, no sabemos si queremos relacionarnos
con los Estados Unidos, con América Latina, con Europa. No sabemos, no veo el proyecto nacional y eso es lo preocupante y la verdadera debilidad del Estado. Doctor. Bueno, mira, pues finalmente este déficit de resultados que generan las movilizaciones sociales y que, como introdujo en la primera parte el profesor Cristian, altera el orden de convivencia, provocando que se dañen derechos y propiedades de terceros, pues es bastante lastimoso verlo. Yo les puedo decir, yo participé en 1968 como un escuincle en aquellas primeras manifestaciones en el casco de Santo Tomás, en las prevocacionales 1, 3 y 5, en lo que fue una gran manifestación en el Zócalo, y luego todo esto como un escuincle ahí llevado no como borrego, sino simplemente porque quería yo protestar justamente contra la policía de la Ciudad de México, con un jefe de policía del que pedíamos justamente su encarcelamiento. Vi al ejército en las calles, nadie me lo va a contar, y te digo, todo esto como un escuincle, ¿va? Muy precoz en términos de su conciencia política, pero muy consciente de que había un déficit justamente de resultados en términos de los procesos de apertura para poder protestar, pero nunca en aquel entonces agrediendo derechos de terceros. Yo no me reconozco, y si por ahí aparecen fotografías de todas esas manifestaciones, no me reconozco en mí ni en mis compañeros de manifestación haber atentado contra derechos de terceros, rompiendo cristales, abriendo cortinas, robando mercancías. Perdón, pero sí hay forma, está en nuestra Constitución, de tener libre asociación, libertad de manifestación, libertad de expresión, pero no de la manera en que se está haciendo, por ejemplo, en las carreteras, con verdaderos delincuentes que te piden, ¿verdad?, en la caseta dinero para dejarte pasar. Eso no es movilización social, perdónenme, jóvenes, que están ustedes haciéndolo en las casetas, si alguno de ustedes ha caído en esta tentación. Pero eso es dañar justamente los derechos de terceros y la propiedad ajena, y no porque no le sobren a uno 10 pesos para darlos como cooperacha en el boteo. No, no es eso. Es simplemente la anomia, es decir, el desorden en el que estamos día a día, ¿verdad? Colapsando y yendo hacia un estado que pareciera ser regido por leyes y costumbres, en donde tomar la ley por propia mano sea incluso el linchamiento de personas que tienen derecho al debido proceso. O sea, esto de verdad que es terrible. Y bueno, pues esto es justamente responsabilidad y resultados de la Administración de Justicia, como lo mencionó el profesor Cristian, y de un déficit enorme en términos no solamente de equidad en la impartición de justicia, sino también, obviamente, de impunidad. Y la impunidad lleva muchas veces a estas movilizaciones que tienen que ver justamente con decisiones provenientes desde la política de gobierno. Coincido totalmente y creo que aquí se tomó por parte del profesor Cristian una palabra clave, que es el déficit. Yo también puedo decirlo como persona de esta sociedad, un déficit de conocimiento en el cual si no es no es mi materia, sería mi obligación estudiar y entender estas partes, y no lo hacemos, porque es muy fácil decir está mal uno, está mal otro, pero no nos preparamos como sociedad, no vemos Pero has que, dicho algo maravilloso, Fernando, porque no debemos de ser expertos en todo. O sea, por eso precisamente yo creo que el error fundamental está en creernos expertos en todo, ¿no? Se exacto, vale, se vale decir a ese tema no le entro porque yo no sé. exacto, pero debemos de entenderlo, profe, de alguna manera, porque aquí estamos todos inmersos. A mí, igual que usted, doctor, me da una impotencia ver hace algunas semanas aquí en la subida de la colonia Nápoles, del segundo piso del periférico, una manifestación de ciclistas que iban a subir y los policías conteniéndole y un tipo con una cadena pegándole. ¿Qué pasa? O sea, viendo a estas chicas que le avientan a una mujer del cuerpo de policía una bomba y la prenden, ¿eso qué es? Doctor, de ese movimiento de 68, soy sobrino de Roberta Bendaño, la tita, una de las lideresas, me acuerdo poco de mi tía, pero pues en las comidas familiares era una señora muy amena y ustedes en ese tiempo sabían por qué es lo que luchaban
Y es una tremenda tristeza de verdad ver que, pues que esto es un déficit, es un déficit y ojalá como sociedad Como entendiéramos la esa mamá, parte. como la mamá que va al Ministerio Público a denunciar que su hija desapareció, que la descuartizaron y nadie la pela, ¿cómo no va a querer quemar todo? Exacto, mira, hay por ahí un video de un problema que hubo Es impunidad. precisamente de un señor que le denominaron el monstruo de Toluca del año pasado, que la familia lo fue a denunciar, dijo, mi hija está allá adentro, yo la acabo de ver allá dentro de la casa de este señor. Ah, no, tiene que pasar 24 horas. Fueron a los 4 días y encontraron a la chica muerta ahí, dentro de la casa, descuartizada. Pues sí, y lo único que están provocando es enfrentamiento entre mexicanos. Exacto, exacto. Yo recuerdo cuando fue el 2006 que el plantón del señor que trabaja ahora en el Zócalo, ese día yo entraba a trabajar al hotel, bueno, del hotel de Chapultepec. Yo bien contento porque entraba a trabajar. Dijeron, ¿qué crees, manito? Si te va bien, regresa en 2 años. Imagínense qué ganas tenía yo de salir y hacer miles de barbaridades, pero pues no se pudo. Pues muy buenos temas en esta ocasión. Creo que se ha cumplido el objetivo de llevar estos dos temas tan importantes y esperemos, como lo hemos comentado en las otras ocasiones, que entiendan que esto es una presentación de ideas, que no queremos confrontación, simplemente exponer las ideas de dos expertos en materias tan importantes como son política, economía. Lo ponemos a su consideración, por favor, reflexionen su voto, tomen la mejor decisión. Profesor Cristian Salazar, nuevamente muchas felicidades a ti al doctor Martínez. Doctor Raimundo Tenorio, bien, muchas gracias, felicidades por el programa, que ahí va muy bien, cuentas claras, que cada vez lo vemos más desenvuelto y más con una mayor alegría en Canal 34.2 TV Mexiquense, doctor. Como un experto en medios ya está. Claro, no, Sigo aprendiendo todos los días y sobre todo, no, bueno, pues el propósito de comunicar es el fundamento. muchas gracias, caballeros. Profesor ¿Cómo Cristian, no? Muchas buenas Buenas gracias. noches y agradecidos a todos con que la atención que nos prestan cada semana. sí, estamos aquí al pendiente en un par de semanitas también con otros dos temas de coyuntura importantes, que los cuales esperemos sean de su agrado. Y gracias, los invitamos a que sigan nuestras redes sociales. Profesor Cristian, tus redes sociales, doctor, redes sociales, por favor. Sí, a mí me encuentran en Facebook con mi nombre, Cristian Roberto Salazar Montiel, y en Facebook con @CristianRSM, a la orden. Doctor. Bueno, y a mí, Raimundo Tenorio, me encuentran en Twitter, @Raimundo Tenorio, y en la página de Facebook de Economía Política y algo más. Muy buenas noches, caballeros. Gracias Buenas por todo. noches. Hasta luego. Buenas noches.